Menos de 40 días quedan para que se cumpla el plazo que fijó la Corte Suprema para implementar el fallo que obliga a las ISAPRES a ceñirse a una tabla única de factores y restituir a sus afiliados cobros que se pudieron haber generado en exceso. Y mientras la moneda sigue sin un consenso para avanzar hacia una ley corta que haga operativo el fallo del máximo tribunal, parlamentarios de distintos sectores políticos pidieron no dejarlo para última hora. Daniela Ruiz Tagle con detalles. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un complejo escenario está atravesando la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien, recordemos, asumió luego del cambio de gabinete que realizó el presidente de la República cuando se impuso el rechazo. Estamos hablando del 6 de septiembre. Ella, entonces, reemplaza a María Begoña Yarza, quien salió de la cartera. Aguilera, independiente, académica, no tuvo una buena semana la semana pasada. En el comité político le rechazaron de plano una propuesta que venía trabajando el Ministerio de Salud. En concreto, hay quienes estiman que las aseguradoras tendrían que restituir del orden de 1.400 millones de dólares, lo que para las aseguradoras sería totalmente inviable. Es así que existen diferencias en dos aspectos. Por un lado, los montos que las ISAPRES deben deudar y el plazo para que este se concrete. La propuesta de la cartera encabezada por Aguilera, de acuerdo a lo que se ha conocido preliminarmente, plantearía que la restitución alcanzara 140 millones de dólares, que podrían hacerse a través de excedente en un plazo de 36 meses. Esto no fue bien visto por sectores del gobierno más ligado a Apruebo Dignidad, que incluso lo ven como un perdonazo a las ISAPRES. Así lo manifestó, por ejemplo, el diputado independiente del Comité del Frente Amplio, Patricio Rosas, quien alertó de los puntos que mantienen detenido el avance de esta ley corta que tiene que enviar el gobierno. No tienen claro los plazos para presentar el proyecto, tienen dudas respecto a la Cámara por dónde la van a presentar, no saben si tienen los votos, entonces hay como muy pocas claridades y ya con el tiempo encima. Entonces se les planteó que es un tema que tienen que ponerle mucha más velocidad y a cifras que respeten el fallo, pero que un perdonazo no era el camino y además que es ilegal. Un perdonazo, habla entonces el diputado Patricio Rosas. En algunos sectores de la oposición se habla de la ideología por parte de sectores del gobierno como el Partido Comunista, la coalición del Frente Amplio, que se estaría imponiendo. Así lo deslizó, por ejemplo, el diputado socialista Tomás Lagomarsino, que es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Tenemos que ser capaces de prescindir de nuestro sesgo ideológico a la hora de tramitar y discutir la ley corta de ISAPRES, porque es muy complejo compatibilizar, por un lado, el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y por tanto la evolución de los cobros en exceso, con evitar la quiebra de la ISAPRES, no por la misma ISAPRES, sino por las consecuencias humanas que tendría la quiebra de dos o más ISAPRES. Pero el temor de la oposición es mucho más grande y va mucho más allá. Un desplome de las ISAPRES. Así lo planteó el diputado de Renovación Nacional, Andrés Ellis, que es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara. La ideología tiene absolutamente coartados y presos a 3 millones de usuarios de las ISAPRES. ¿Qué va a ocurrir? Lamentablemente, que puede ser que la salud en su integridad pública y privada colapse, es decir, que finalmente sean todos perjudicados, especialmente aquellas personas que son más vulnerables. El jefe de esa bancada, el diputado Frank Sauerbaum, concuerda y señaló que el gobierno tiene que definir a qué ala va a apuntar y qué ala va a gobernar finalmente. La del socialismo democrático, que tiene una visión más centrada respecto a lo que va a pasar con las ISAPRES, o Apruebo Dignidad, que se deja llevar, de acuerdo a lo que él dice, por sus ideologías. El gobierno no va a entregar una solución en la medida que no defina qué alma va a gobernar, la que tiene un evidente prejuicio con el sector privado o quienes pretenden llegar a un acuerdo en beneficio de la salud de todos los chilenos para descongestionar también el sector público. Por lo tanto, esperamos nosotros que el gobierno defina pronto, deje de sus conflictos internos, porque esos conflictos internos le pasan la cuenta a millones de chilenos que esperan una solución.
Bueno, tiene el gobierno entonces hasta fines de mayo para ingresar esta ley corta. Ahora, lo que no quieren y lo que se está solicitando por parte de ciertos sectores, tanto del oficialismo como también de la oposición, es que esto quede a última hora y que finalmente sea tanto el debate que esté tan entrampado que permita que finalmente esto no llegue a buen puerto. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, vamos a ver qué es lo que va a pasar entonces con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien tuvo que y quien está, de hecho, rehaciendo la propuesta que fue descartada de plano la semana pasada en el comité político. Mira, dos cosas. Es evidente que al interior del gobierno, y eso lo conocen todos, digamos, hay un sector que desea que caigan las ISAPRES, porque no les gustan las ISAPRES y la forma en que iban a caer con el proyecto constitucional que fue rechazado. Eso no ocurrió justamente por el rechazo, pero que ahora podría ocurrir con este fallo de la Corte Suprema, que caigan las ISAPRES y por lo tanto todos a FONASA. Eso es una posición que hay al interior de algunos sectores del gobierno. Lo segundo es que está en muy mal pie la ministra de Salud en estos instantes, porque resulta que su proyecto fue rechazado y por lo tanto no tiene apoyo en el gobierno, de parte del gobierno, y no tiene apoyo entre los parlamentarios de Apruebo Dignidad y el Partido Comunista. Entonces yo diría que ella está en una posición extremadamente frágil. Algunos incluso se preguntan por qué todavía no ha renunciado la ministra Aguilera después del traspié que tuvo, básicamente porque los ministros tienen que tener apoyo. Y está muy, muy débil. ¿Tú crees que puede ocurrir algo con respecto a ella? Bueno, yo creo que de acuerdo a los trascendidos, ella ha dicho que no está dispuesta a ser ella el rostro del desplome de las ISAPRES, por ejemplo, que ella no va a estar dispuesta a finalmente ser la figura que lidere un desplome en las ISAPRES, y es por eso entonces que no se descarta que ella incluso ya haya presentado su renuncia o que incluso ya lo haya pensado y lo haya comunicado a sectores o personeros del segundo piso, pero de momento no es así. Dicen que en una de esas, cuando ya se realice el cambio de gabinete post elecciones 7 de mayo, ella sea una de las principales cartas para que salga del Ejecutivo. Es que está por un lado el asunto ideológico, por definirlo así, lo decían también algunos de estos entrevistados en relación a las dificultades que tiene el Ejecutivo para tomar la decisión y de ahí la bajada de todo lo que signifique esa decisión. Por otro están los cálculos matemáticos que también confunden a la ciudadanía en relación a cómo hay tanta diferencia entre uno y otro, ¿no? De lo que efectivamente deberían pagar las ISAPRES, que hablamos de diferencias siderales, casi uno es un décimo, digamos, del universo total. O sea, ¿cómo? Esto es responsabilidad de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que emitir fallos claros. Para allá iba, que hay otros también que están involucrados. El problema de la Corte Suprema. La tercera sala de la Corte Suprema fue absolutamente ambigua. Además de que está dictando políticas públicas, da plazo, una cosa muy, muy extraña. Pero además porque esto se refería a un caso particular y después lo extendió a todos. Si la Corte Suprema tiene que definir fallos, los fallos son para asuntos particulares, un conflicto entre partes. La tercera sala está totalmente equivocada. Pero además hay que sumar a todo esto que no es claro, porque si no, el fallo no sería posible de interpretar de una manera de la forma en que es, tan distinta. Tremendo espacio que deja a la interpretación, efectivamente. Entonces eso es todavía más complicado, ¿no? Porque esto lleva a que ya haya contradicción entre las dos almas del Ejecutivo una vez más, pero también a la parte más objetiva, que tiene que ver con números y que llevan también a lo que hemos sabido, porque ya a esta altura todos sabemos, trascendidos en relación a discusiones dentro de las mismas autoridades del gobierno relacionadas con la salud. Bueno, no olvidemos que incluso la semana pasada, en una reunión en la que la ministra estaba presentando esta propuesta, aparece el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi. Y ella también, hasta ella quedó impactada porque tampoco estaba planificado que él apareciera. Y esto fue visto como una especie de... Acá están muy encima de los pasos de la ministra de Salud. Y ojo, yo no miraría con debilidad los dichos del diputado Rosas. Acá se habla de evitar un perdonazo a las ISAPRES, que es precisamente cómo se evalúa quizás lo que fue la propuesta de la ministra Aguilera en primera instancia. Muchas gracias. Buenos días.